Y vamos a platicar ahora aquí en el estudio de Agenda Pública con la legisladora Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Qué polémica se ha armado con el tema de la plusvalía. Primero, sí, en la propuesta para la Constitución de la Ciudad de México, que ellos dijeron, no, metemos marcha atrás, no se aprueba. Y luego pareció, y ahora nos lo explicará, pero la impresión que dio es que mientras se descartaba el tema en la Asamblea, en la Constituyente, en la Asamblea pasaba dentro de la Ley de Vivienda. ¿Qué es lo que pasó? Porque yo veo que este es como un producto del que nadie quiere hacerse responsable. A ver, ¿qué ha pasado? Mira, comentarte, Mario, que en primer lugar, pues son polémicas completamente distintas. Ajá. El artículo 21, al ser un artículo dentro de nuestra Constitución, que va a ser la Carta Magna de nuestra entidad federativa, que es la Ciudad de México, iba a tener una repercusión en el resto de los ordenamientos de la ciudad, incluido el Código Fiscal, que está por debajo de la Constitución, sí, así como el Código Penal, etcétera. La Ley de Vivienda solamente tiene atribuciones sobre su materia, es decir, no tiene atribuciones de ningún tipo de carácter fiscal, ni tributario, ni de recaudación, de ningún tipo, ni siquiera administrativo. Así está establecido también en el Código Fiscal, en su artículo 5, en el que dice que el único ordenamiento de la ciudad que puede derivar en algún tipo de recaudación es la Ley de Ingresos de la ciudad y ya. Ahora, ¿qué se estableció en la Ley de Vivienda que generó estas interpretaciones? Lo que nosotros establecimos es un concepto de mecanismos de captación de plusvalías urbanas. ¿Qué es este tema de recuperación de plusvalías o captación de plusvalías de acuerdo a la literatura urbana? Son todas estas herramientas, te lo leo tal cual, de acuerdo al Instituto Lincoln, son herramientas para el incremento del valor de la tierra asociados con acciones públicas o de la comunidad, aumento que de otro modo sería capturado por agentes privados, sean estos los promotores inmobiliarios o agentes que realizan operaciones lucrativas del suelo. Es decir, el componente plusvalía, en este caso, cuando hablamos de urbanismo, corresponde a los aumentos del componente tierra, no corresponde a la edificación. Así que este ejemplo del departamento en Insurgentes de $1 millón, que de pronto va a valer $1.200.000 y el Estado te va a quitar los $200.000 como si viviéramos en Venezuela, no es verdad. Entonces, ¿cómo aplica? ¿Cuál es el sentido de cómo aplicaría? ¿Qué sí tiene que ver? Por ejemplo, de pronto la ciudad crece y Avenida Nuevo León, sí, ¿no? en la Condesa, que era una avenida secundaria, al ser una avenida secundaria tiene cierta densidad. Sí. De pronto hay cambios en los programas delegacionales y también en el Programa General de Desarrollo Urbano, o porque cambian los polígonos de actuación, o porque cambian la normatividad, y en vez de tener una densidad de 2 niveles, tiene una densidad de 6 niveles. Entonces se vuelve un espacio del que se puede sacar mucho más dinero. Porque exactamente. No es un edificio de 2 pisos que exactamente. de 6 pisos. ¿Y quién se entera de eso? El propietario no sabe. El propietario vende su casa al nivel de su casa. Sí. En realidad, quienes se enteran de este incremento pues son justamente los mismos desarrolladores, porque todos estamos buscando lo mismo. O sea, volver a traer a la gente a nuestra Ciudad de México. En ese proceso, por ejemplo, ¿quién gana? Porque hablamos, yo he escuchado como varias voces sobre el tema de captación, ¿o cómo le llaman? Recuperación de plusvalías o captación de plusvalías. Y cuando lo entiendo más claro es cuando alguien dice, a ver, si hay un desarrollo comercial en algún lugar, eso genera efectos de estacionamientos, de demanda de consumo de agua, si tiene un efecto en la comunidad, y entonces hay estas medidas de mitigación que se pactan para ver cómo afectas menos a los vecinos. Bueno, entiendo eso. Ahora, acá, ¿cómo opera el hecho de que un predio de 2 pisos ahora tenga 6, que aumenta el valor, pero ese aumento del valor, ¿quién se lo queda o cómo impacta? Actualmente quien saca provecho de esto sigue siendo los desarrolladores. Claro. ¿Qué cambiaría con este tiene artículo? un impacto muy negativo, porque ahí en donde había 2 niveles y ahora habrá 6, significa que no solamente va a vivir una familia ahí, sino 10, con lo que dices que implica servicios de agua, servicios de basura, más coches, más estacionamientos, etcétera.
todo esto tiene un impacto en la colonia. Ya en el Código Fiscal vienen mecanismos de recuperación de plusvalías, como son la contribución para mejoras, como son las medidas de mitigación. ¿Qué estamos diciendo a través de este artículo? Que aquí sí me es importante decirte que de todas formas lo vamos a modificar para dar mayor certeza a la ciudadanía. El proceso legislativo no concluye hasta la promulgación de la ley, cosa que todavía no está sucediendo. Así como está hoy, no va a salir. No va a salir, lo vamos a modificar, pero sí vamos a preservar el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Que estas medidas de mitigación y estas contribuciones para mejoras que ya existen se utilicen ahí en Avenida Nuevo León, ahí en la calle en donde aumentó la densidad, para que los vecinos no vean el desarrollo como algo negativo para sus colonias. Y esto es algo muy importante porque la ciudad, queramos o no, va a crecer. Ahora, la ciudad necesita crecer para no seguir expulsando gente. He escuchado también que hay otros mecanismos a través de los cuales ya se compensa ese aumento del valor. El más evidente es el predial. Sí. Es decir, una casa en Las Lomas no paga el mismo predial que una casa en una zona popular. Incluso algunos servicios, por ejemplo el agua, tampoco se cobra igual. El mismo consumo de agua no se paga igual dependiendo de la zona. Y que por lo tanto, el planteo del argumento que se ha dicho, ¿no? Que estos aumentos en el valor de una propiedad, pues ya de todos modos son impactados a través de otros instrumentos. Pero ahí es diferente, porque sí la plusvalía estamos hablando de la propiedad. Cuando estamos hablando de plusvalías urbanas, estamos hablando del impacto que tiene el desarrollador en el crecimiento de la ciudad. O sea, estamos hablando de un cambio en el suelo, de que ya no van a ser 2 niveles, sino 6, ¿no? Y que ese impacto negativo pues tiene que regresar de alguna manera positiva a la sociedad para que no merme al propio propietario. Ahora, ¿Qué pasaría? Déjame explicarte en el tema del predial. ¿Qué pasaría en Avenida Nuevo León si no ponemos atención a esto? Pues que se va a llenar de edificios y va a quedar una sola casa. Una sola casa que va a tener problemas por los servicios de la zona, porque no tiene cisterna, por ejemplo, ¿no? Entonces va a empezar a tener problemas de agua, y que su propio predial va a subir, porque ahora ya no responde a los 2 niveles, sino a los 6 que ya tiene Avenida Nuevo León, y va a ser una presión para el propio propietario. Entonces, lo que queremos hacer con el espíritu de este artículo y con todo lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y creo que es ahí en donde tenemos que poner atención, es que el desarrollo de nuestra ciudad sea armónico con lo que ya existe en nuestra ciudad y que cubramos las dos expectativas. Nadie está diciendo que no desarrollo. Estamos diciendo desarrollo planeado, desarrollo armónico, en donde un centro comercial no termine por afectar completamente la vida y la dinámica de un barrio o un edificio. ¿Cómo se da esa captación de plusvalía? Por ejemplo, para el desarrollador, ¿qué significa? Que de la venta de los departamentos que haga una parte tiene que pagarla a la tesorería. ¿Cómo funciona este mecanismo? Ya está dentro del Código Fiscal. Son 2 medidas. Pueden ser medidas de mitigación, que es dependiendo del nivel, de los niveles que ahora tengan y del impacto que vaya a tener. Se hace un estudio y es lo que tienen que pagar. Y la otra son contribuciones por mejoras, que casi no se está utilizando en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Y creo que es ahí donde nos deberíamos encaminar todos. En una de las mesas de análisis que nosotros hicimos, un constructor, un desarrollador, tiene aproximadamente 132 trámites. 132 trámites que son oportunidades y ventanillas de corrupción. Claro. Mejor, en vez de estar pagando en corrupción, paguemos y contribuyamos a la ciudad para que el desarrollador no siga siendo el malo de la película. Tanto a los desarrolladores como a nosotros tenemos la misma inquietud. Estamos expulsando a miles de personas de nuestra Ciudad de México, generando una ciudad horizontal, dispersa, que genera muchos problemas para la propia ciudad en cuanto a contaminación, contingencia vehicular, etcétera, pero sobre todo la calidad de vida de las personas. Entonces, ya hemos tenido anuncios importantes, tanto del Infonavit como del Fobiste, que los créditos van a tener un aumento importante a menores tasas de interés. Creo que lo que nos debe de preocupar a todos es procurar que estos habitantes de la Ciudad de México, trabajadores de la Ciudad de México, tengan oportunidad de comprar en la Ciudad de México y no sea un impedimento por los altos costos, sin lastimar a los vecinos asentados. Y sin lastimar a los desarrolladores, en el sentido de
que si hay lo que se perciba como impuestos o barreras o para el desarrollo y que al final de esa utilidad esperada, como contaba un poco esta, a lo mejor versión exagerada o simplificada de, pues entonces, ¿cuál es el incentivo de que alguien se haga de una casa si cuando la quiera vender con el diferencial que le dé por el tiempo, por el valor, por lo que sea, no va a poder sacar ventaja de Ese eso? no tiene ningún riesgo, por lo menos no en la ley de vivienda. Al contrario, lo que nosotros estamos procurando con esta ley es que el crecimiento de la ciudad sea tan armónico con lo ya establecido que los precios suban, o sea, que al contrario, los precios de sus propias casas suban y no se vean deterioradas o mermadas por el propio desarrollo y crecimiento de la ciudad. Pues vamos a seguir atentos a la discusión. Viene esta reforma de la redacción. Sí, sí, sí. Viene la parte, digo, que todavía más operativa. Y le agradezco por lo pronto, diputada, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, pues ahí está